misterios chinos como el yin, que se conoce en física como el polo negativo de la energía, y también se conoce metafóricamente como la fuerza receptiva, y siempre está simbolizado por un cáliz. Y esto es algo maravilloso porque la sangre del Señor de su costado fue y de sus heridas fue recibida en un cáliz. Y esto es algo interesante porque también en ciencia pura la mente está simbolizado por un cáliz y el eterno femenino está simbolizado por un cáliz. Quien no ama a su madre, ¿cómo puede amar? Y aquel que no ama, desama, es decir, es partícipe de la crueldad, del desamor, y termina en psicopatía, en sociopatía o en perversión. Un aspecto que señala un futuro criminal es no responder al amor, es decir, carecer de cotimia, de empatía, etc. Ahora bien, para nosotros crear el hombre psicológico, al hombre solar, al hombre Cristo, es decir, el hombre que se diviniza, necesita amar, necesita penetrar en la sabiduría del amor. Y eso se conoce como la sabiduría del fuego. Y eso se conoce como la ciencia del nacimiento segundo. Entonces el nacimiento segundo tiene como símbolo un nacer, una boda, un amor, una energía creadora, la unidad de dos seres que se adoran para crear. Porque todo lo que es amor es creativo y todo lo que es creativo está lleno de amor. Y en ambos surge la cruz. En otras palabras, cuando se une el yin universal y el yang universal, o cuando se une la fuerza receptiva del universo con la fuerza impulsiva, creadora, fecundadora del universo, surge la creación. Entonces la cruz señala una creación. Cuando nosotros vemos al Cristo en una cruz, significa que Él está creando un escenario de perfección divino absolutamente en la morada del Padre. Es decir, que Él será ascendido al Padre, porque la muerte nos lleva a la resurrección y la resurrección a la ascensión. Eso es lo que significa el proceso creativo de esa cruz. O en otras palabras, para nacer en el ser, para ser en Dios, se necesita morir como humano, pero morir simbólicamente. Entonces aquí viene la gran pregunta a todo aquel que se considere espiritualista, cristiano, budista, maometano, gnóstico, sufista, brahmanista, como quiera que se llame. ¿Están dispuestos a pasar por la muerte para encarnar a su real ser interior profundo? ¿Están dispuestos a sacrificarse en una cruz para lograr la resurrección? ¿Están dispuestos a estudiar los misterios de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante? Porque el Cristo dijo que si no muere la semilla, no nace la planta. Por eso, en Superando Nuestros Límites, planteamos y hemos explicado realmente en todos los programas, o al menos lo hemos mencionado, la muerte psicológica, la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de esa legión de los gadarenos, descrita en ese capítulo del Evangelio. Porque así como el Cristo libera a María Magdalena, simbolizando el eterno femenino, de una legión de demonios, y también libera el gadareno de una legión de demonios, también nos enseña en su palabra: niégate a ti mismo.
Todo esto está vinculado en la misma dirección y en el mismo propósito. Es decir, que solo muriendo en el yo podemos amar. Y solo amando podemos encarnar al ser, a Dios dentro de nosotros, a través del Cristo que es amor mismo. ¿Cómo lo logramos? En los misterios de la cruz que también se han explicado. Sin embargo, el alcance que quiero dar esta mañana al tema, nos encontramos con una palabra. Y esa palabra tiene que ver con la vida eterna, sobre la cual vamos a disertar en el cuarto segmento de Superando Nuestros Límites. Ya terminando nuestra edición 303, en este segmento se plantea bajo el Evangelio el tema de la vida eterna. Y esa vida eterna era codiciada por los reyes, porque el yo, el ego, él quiere perpetuarse, pero en la perfección de Dios y su divinidad existen leyes cósmicas maravillosas, porque imagínense ustedes un Calígula que fuera inmortal. Entonces, esto es de por sí interesante. Ahora, ¿hay algunos seres inmortales? Sí los hay. No solamente el Cristo es inmortal. El Cristo, dijéramos, histórico, Yeshua en Bandirá. Él es inmortal y Él es lo más perfecto que puede haber dentro de los inmortales. Pero como el Cristo no es una persona, la fuerza crística hace inmortal a un hombre, a aquel que lo encarna. Y esa es la enseñanza de Jesús el Cristo cuando nos habla de la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna, los misterios de ella, la ciencia que plantea cómo hacerse inmortal para el Cristo, para Dios, se encuentra en los misterios de la luz. Y los misterios de la luz primero se encuentran en los misterios del fuego. Entonces, todo aquel que conoce los misterios del fuego y los misterios de la luz puede hacerse inmortal. Es decir, puede encarnar a su Cristo íntimo y Él lo hace inmortal, porque la inmortalidad la posee aquel que se enseñorea de la muerte. ¿Y quién es el que se enseñorea de la muerte, que no tiene atadura sobre ella? Es el Cristo, porque así está escrito y así está la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque el único ser que puede decirle a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Que está escrito. Eso lo puede decir en el Cristo cósmico, que se encarna en un hombre vividamente perfeccionándose en él y lo puede decir. Pero para que se llegue a esa altura, primero hay que haber muerto dentro de sí mismo. Entonces, con la muerte se mata la muerte por toda una eternidad. Se logra el nacimiento segundo perfectamente y se logra la muerte segunda. Entonces, cuando se muere en sí mismo, se nace al mismo tiempo. Y ambos procesos nos llevan a la vida eterna. Pero esa vida eterna no es lineal, no. Y esa vida eterna no es con errores, con defectos, con yoes, no. Porque repito, imagínense un Calígula inmortal.